Te doy la bienvenida a este tutorial de Blender, en el que vas a aprender a crear esta escena isométrica de forma fácil y sin apenas conocimientos de Blender. De esta manera te podrás adentrar un poco más en el mundo del 3D y disfrutar de todo el proceso de creación de este tipo de escenas para redes sociales. Para este tutorial estaré utilizando esta tableta gráfica de XP Pen, la Artist Pro 16 de segunda generación. Espero que disfrutes del vídeo y esta interfaz y el proyecto inicial de Blender te lo dejaré abajo en la descripción para que lo puedas descargar totalmente gratuito con la cámara ya seteada y que puedas empezar desde donde parto en el tutorial. Nos vemos en los comentarios y espero que disfrutes de todo el proceso. Para poder empezar vamos a necesitar una forma base, como un cubo. Para eso vamos a crear uno utilizando Shift A, Mesh, Cube y este de aquí vamos a ponerle de altura en Z 400 para que tenga un poco de altura y nos ponemos en cualquiera de las vistas frontales y subimos un poquitín hasta aquí arriba. De esta manera nos va a permitir que el cubo esté justo en la base del todo. Y ahora, como ves, ya nos aparece aquí a la izquierda. Vamos a crearle de 800 por 800. 800 por 800. Y así ya tenemos una silueta inicial. Nos ponemos en la vista superior, le damos a tabulador para entrar en modo edición y con el control R vamos a hacer unos cortes en estos cuadraditos de aquí de esta manera. Una vez que tenemos hecho esto, le damos al 3 para seleccionar las caras y vamos a eliminar todas estas caras que tenemos, tanto por aquí como por debajo. Eliminamos las caras y se nos queda algo así. Ahora vamos a entrar en modo aristas y vamos a unir estas con dos bridges. Botón derecho, bridge slope. Seleccionamos de nuevo las caras que tenemos aquí atrás y las eliminamos. Ahora vamos a tener un pequeño problema y es que nuestras normales de las caras exteriores y las interiores están invertidas. Si nosotros nos venimos al modo de previsualizar la orientación de las caras, como vemos, estas caras están en rojo, cosa que no queremos. Seleccionamos las caras, le damos al Shift N, aquí abajo nos aparece recalcular normals inside. Esto ya está correctamente preparado. Y ahora vamos a darle un grosor a esta geometría. Como regla general te diría que si has modificado una geometría le des al control A y resetees la escala y la rotación. Esto te va a permitir que la geometría no te dé problemas y los bevels tampoco. Una vez que tenemos esto, nos venimos a los modificadores y aplicamos Solidify. Y aquí ponemos unos 30 centímetros más o menos, o igual incluso se puede ampliar a 35. Ahí queda un grosor bastante interesante y le damos a Even Thickness. De esta manera está todo correcto y arreglado. Perfecto, pues ahora ya tenemos nuestra pared de inicio. Vamos a por los suelos. Bien, vamos a empezar a crear los suelos. En este caso le vamos a dar Shift A, Mesh, Cubo y con el Snap activo bajamos uno para que esté a la altura. De esta manera podemos mover nuestra geometría hacia este lateral y hacia este lateral. Ahora, entrando en modo edición con el botón 3, vamos a seleccionar esta cara para colocar esta primera parte, sobresalimos un poquitín en esta zona y ahora le damos un control R y con la rueda del ratón por 2 y así podemos generar este. Entramos en la cara y le damos extrude hacia arriba. Así lo ponemos a la altura que queremos de aquí y ahora más o menos a esta altura le metemos otro corte por aquí y hacemos un extrude de cada uno de los laterales. Uno hacia aquí y otro hacia aquí. De momento no pasa nada, que sobresalga un poco más, pero si quieres lo puedes dejar así. De esta manera tenemos ya nuestro inicio de suelo preparado para poder hacer aquí como una especie de caminito. Hecho esto y guardado, le damos control A, rotate scale y lo dejamos. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es hacer todo el bordecito de aquí arriba. Para hacer la parte superior volvemos a partir de un cubo, en este caso lo vamos a mover aquí arriba, lo vamos a hacer un poco bastante más pequeño, pero que nos dé una sensación interesante. Lo vamos a hacer un poquitín más alargado, que sobresalga un poquitín ahí. Ahora lo movemos al inicio del todo, más o menos por donde lo queremos poner, lo dejamos aquí colocado y ahora vamos a hacer toda esta silueta. Lo vamos a hacer de forma sencilla para que lo puedas hacer tranquilamente y así además te adaptes un poco al proceso. Seleccionamos la cara, le damos a extruir y nos lo traemos hacia aquí. Ahora con el control R hacemos un pequeño corte en este lateral de aquí. Volvemos a seleccionar las caras y volvemos a extruir la misma silueta. Control R para hacer el corte, volvemos a seleccionar la cara, le damos a la E y volvemos a hacer un último corte para la zona final. De esta manera le damos al 3, extruimos otra vez y así lo tenemos aquí preparado. Pero esto no es todo, no quiero dejarlo solamente así, sino quiero tener un pequeño reborde. Si entramos en modo edición y vemos estos cortes, sabemos que si hacemos un pequeño inset aquí no va a cuadrar del todo bien. Entonces lo que tenemos que hacer es unificar estas aristas al punto central. Para ello seleccionamos los dos laterales y el último, clicamos a la M y le damos At Last. Este proceso lo hacemos con todos los vértices de esta zona, quedándote una M de este estilo. Vamos a quitar este loop de aquí con Control Shift y vamos a hacerle el pequeño inset en la parte superior. Antes de nada me gusta resetear la rotación y la escala siempre por si acaso. Seleccionamos ahora todas las caras superiores, le damos a la I para hacer un pequeño inset, tampoco hace falta irnos muchísimo, y luego un extrude hacia arriba. Una vez que tenemos todo
todo esto ya metido, volvemos a hacerle un control rotate scale y ahora le metemos el modificador de subdivision surface. Le aplicamos 2 subdivisiones y como ves todo esto se ha roto. Aquí se ha quedado un bigote muy interesante. Vamos a entrar en modo edición y vamos a añadir unos cuantos loops para mejorar esta geometría. Para ello hacemos control R y colocamos los loops de soporte, lo que se llaman loops de soporte, en nuestra geometría para que no tengamos problemas y esto quede con una zona bastante interesante. Mi recomendación es que nunca te acerques demasiado porque siempre quieres tener ese efecto moody y estilizado, entonces si lo haces de esta manera te va a ser mucho más cómodo. También lo puedes hacer con el modificador de bevel. A mí me gusta hacerlo así, creo que es bastante interesante el poder comprobar que hay diferentes maneras de hacer las cosas. Pues esto lo hacemos en todo el lateral para que consigamos esa silueta que nosotros queremos, quedándote así una geometría bastante bonita y ya está todo preparado para ello. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Ahora vamos a crear nuestras columnas. Partimos lo mismo de un cubo, lo hacemos un poquitín más pequeño y lo acercamos a nuestras esquinas. Como es algo cozy y estilizado, lo que no queremos es que sea muy pequeñito, por lo que siempre nos vamos a fijar en cómo se ve aquí. Una vez que tenemos más o menos la estructura como nosotros queremos, ¿vale? Más o menos en este tamaño, igual la podemos hacer incluso un pelín más grande. Vamos a colocarlo así para que tenga chicha. Vamos a hacerle un control A, rotate scale y le vamos a añadir un modificador de bevel. En este caso subiremos los segmentos a 2 y la cantidad a unos 2 centímetros. Y además le añadimos el subdivision surface con doble de variación. Así conseguimos ese efecto. Ahora, simplemente vamos a duplicar esta geometría, la hacemos un poquitín más pequeña, lo vamos a colocar más pegadito porque va a ser la columna en sí. Entonces modificamos esto y lo vamos a hacer más grande. Pero como ves, en cuanto lo hacemos un poco grande, toda esta zona de aquí se empieza a romper. ¿Cómo podemos arreglar esto? Esto se arregla haciendo un control A, rotate scale y como veis se vuelve a arreglar ya toda la posición. Simplemente duplicamos la geometría, lo subimos y lo voy a dejar un poco por encima para que dé un poquito de silueta. Listo, tenemos las columnas, ahora solamente hay que colocarlas. Vamos a ello. Duplicamos, colocamos la silueta más o menos por aquí y vamos a poner otra de ellas por aquí en este lateral de aquí. Vamos a mover un poco estas para que queden un poco bien y la última de todas va a ir en este lateral de aquí, un poco más hacia afuera y un poquito más hacia afuera. En este caso, como la columna va hasta abajo del todo, lo que nos interesa es entrar en modo edición, seleccionamos los vértices, con el Z seleccionamos todo y lo bajamos mucho porque luego no se va a ver. Le damos control A y también vamos a bajar todo lo que es el suelo de esta zona de ahí. Lo vamos a bajar todo hacia abajo y así no tenemos ningún tipo de problema. Y como ves, ya va teniendo una silueta bastante interesante esto. Vamos a arreglar los agujeros que tenemos por aquí en lateral para que le dé un poco más de gracia. Para hacer el plano del suelo lo que vamos a hacer es Shift A, Mesh Plane. Y este plane lo vamos a poner de 1000 centímetros por 1000 centímetros. De esta manera tenemos este suelo de aquí. Pero ¿qué ha pasado? Se nos ha ocultado todo lo demás. Nuestro objetivo es poder hacer un inset a esta geometría. Seleccionamos las caras, le damos a la I para hacer el inset y es generar un inset más o menos por donde vaya a cortar esto y hacer un extrude hacia abajo, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esto aquí, vamos a arreglar un poquito igual las caras de aquí para que no se noten ahí y lo único que vamos a hacer es seleccionar las caras de aquí fuera y moverlas muy lejos de nuestra ubicación. De esa manera, digamos que de esa manera la cámara no lo capta y parece que está ahí oculto. Perfecto. Ahora ya lo tenemos todo ready to go. Lo que sí que me gustaría es hacerlo un poquitín más abajo para que dé un poco de silueta aquí en el bordecito. Como que hay una parte. Y como ves, ya esto parece una cosa diferente. Ya tenemos el suelo base, ya tenemos lo que viene a ser la estructura general. Ahora toca empezar a rellenar todo esto con detalles. Lo vamos a hacer simple, pero tú le puedes dar todos los detalles que te apetezcan. Ahora lo que quiero hacer es generar como una especie de valla por estos laterales que sean de piedra. En este caso, Shift cubo. Como ves, partimos siempre de la misma geometría. Partimos de un cubo, lo hacemos así. Es más, no vamos a partir de un cubo, vamos a utilizar los cubos que ya tenemos. Como ya tenemos las modificaciones y todas hechas, simplemente lo vamos a hacer un poco más pequeño para tener ahí una base. Y ahora nos acercamos a él, control A, rotate scale, Shift D, duplicamos para hacerlo un poco más grande, hacemos así y lo escalamos un poquito. De esta manera nos va a generar una silueta bastante interesante. La parte de abajo duplicamos de nuevo y la colocamos por encima. Así tenemos nuestro querido postecito aquí. Le damos control A, rotate scale y a esta parte también. Ahora lo que tenemos que ir haciendo es modificar estas y colocarlas en las esquinas. Podemos hacer un control J para unir esta geometría y así nos lo tenemos por separado y simplemente con Shift D vamos a ir colocando las piezas donde consideremos que es interesante. Nos vamos a colocar en la vista superior y vamos a moverlo todo pues para que se adapte aquí. En este lateral, por ejemplo, en este lateral de aquí, en este por la mitad y en este aquí prácticamente al final. Y en este lateral de aquí lo que voy a hacer es Shift D, muevo mis piezas, esta coloco por aquí, duplico por aquí más o menos, ahí está, y esta la puedo mover un poquito más hacia aquí. De esta manera tenemos unos cuantos pilares y ahora lo que quiero hacer, unir esos
estos pilares con geometría. Duplico esta geometría, entramos en modo edición, selecciono con la L los objetos, L y los elimino. Y así solamente tengo mi bloque inicial. Lo hago un poquitín más pequeño y un poco más estrecho y más alargado. De esta manera que se junte, controlar Rotate Scale y ya tenemos esta zona preparada. Y vamos a simplemente colocar y mover. Esto ya entra dentro de tu nivel artístico y lo que te apetezca poner. Puedes ponerlo de piedra, puedes ponerlo de madera, puedes ponerlo de muchos estilos diferentes. A mí me gusta ponerlo así y este de aquí lo voy a mover. Y ahora duplicamos este 90 grados y lo colocamos en esta posición de aquí. Y esta escalera, este bloque lo pongo aquí. Este lo voy a hacer un poquitín más grande. Ahí. Listo. Ya tenemos nuestra estructura creada para el suelo. Bueno, para el suelo, para las vallas estas de detalle, por así decirlo. Y ahora vamos a dar un poco más de detalle a las paredes. Para dar unos detalles en las paredes me gustaría que tuviésemos algunas piedrecitas por estos laterales para que sea un poco más interesante y no sea tan aburrido. Vamos a seleccionar la misma geometría que teníamos antes y simplemente nos vamos a acercar a ella con el punto y vamos a colocarlo aquí. Quiero que siempre te fijes en el resultado que tú modifiques aquí, cómo va quedando en esta zona de ahí. En este caso quiero hacerlo un poquitín más pequeño, no mucho más, sacarlo un poquito hacia afuera en este lateral y hacerlo un poco más estrecho para que en un lateral se vea como que hay más y en otro menos. Una vez que tenemos esto, aplicamos el rotar y escalar, duplicamos y lo que vamos a hacer es justo girarlo 90 grados. Ahí está. Y lo colocamos de esta manera. Lo ajustamos un poquitín, lo bajamos un poco para que se note un poco más y como vas a ver, así te va a quedar como un resultado bastante interesante. Esto simplemente duplicamos, vamos a duplicar todos estos y los vamos a ir colocando en estas esquinas de nuestra pared y el resultado es magnífico. Listo, vamos a quitar este de aquí y ahora como ves el resultado aquí de las piedras queda muy interesante. Pero no solo quiero hacer eso, quiero seleccionar estas también y moverlas duplicadas aquí para que se acerquen un poco más, lo ajusto para que quede en un resultado parecido y no lo quiero rellenar del todo, solamente quiero poner algunas zonas que tengan un poquito de detalle. Duplicamos la geometría, rotamos 90 grados y lo colocamos en estas paredes también. De esta manera vamos a conseguir tener algunos detalles dentro de las paredes más interesantes y que no solamente sea pues la típica pared que se ve con todo prácticamente igual y que no tiene ninguna gracia. En este caso no quiero hacerlo en todos los lados, sino que solo en algunas de las zonas, por ejemplo inferior, y así pues lo tenemos un poquito más interesante. Otra de las cosas que puedes hacer es estas geometrías las puedes rotar un poquitín y te van a dar siempre como un toquecito más especial y no tan súper recto, porque al final nos acordamos que toda esta geometría suele ser más por así decirlo irregular, así que vamos a poner el resto de ladrillos en el resto de las piedras y en las zonas y en el suelo también. Esto te lo dejo que lo hagas según tu gusto y criterio. Pues así es como quedaría. Ya te digo que esto lo puedes hacer según a tu gusto y como a ti te apetezca más y la referencia que tú tengas. Sé creativo, busca referencias y vamos a pasar a las siguientes cosas. Ahora vamos a hacer la estantería. Seleccionamos la columna, duplicamos la geometría, lo hacemos un poquitín más finito y un poco más pequeño. En este caso lo voy a dejar más o menos a esta altura. Controlar Rotate Scale, Shift D para duplicar y coloco la otra parte de la estantería en este lado. Vuelvo a duplicar y en este caso roto para generar los estantes. Giramos 90 grados y vamos a hacerlo un poquito más pequeño, simplemente un poco más escalado para que no sobresalga por los laterales y no se vea extraño. De esta manera rotamos, escalamos, colocamos en la parte de abajo, volvemos a duplicar arriba, volvemos a duplicar arriba y volvemos a duplicar aquí arriba. Lo que quiero hacer es que este estante de aquí parezca que se ha roto, entonces que se ha caído lo mismo, que se han caído los dos en esta zona de aquí. Así queda como que está usado y como que se ha podido romper por el camino. Seleccionamos el estante de abajo, lo bajamos abajo del todo para generar esta silueta, para darle un poco como de peso y le damos control a Rotate Scale, duplicamos y volvemos a colocar la geometría aquí arriba. De esta manera ya tenemos nuestra estantería lista y preparada para que se puedan colocar libros, todos los detalles que tú quieras. Esta estantería siempre la puedes modificar añadiendo algunos loops extra y seleccionando las aristas para pues moverla un poquitín, sacarla en algunas zonas y que sea un poco más interesante. Así pues gana un poco de silueta. Lo puedes hacer como tú quieras, puedes dejarla así o puedes utilizar diferentes métodos para darle un poco más de detalle. Vamos a dejarlo simple por el bien del tutorial. Ahora vamos a crear una especie de libros bastante simples para poder rellenar un poco en nuestra estantería. Partimos desde un cubo. Qué cosa más extraña. Partimos desde un cubo, lo voy a colocar justo donde está la estantería, así puedo ver el tamaño que puedo necesitar. Me acerco a él y vamos a calcular más o menos el tamaño de nuestro librito. Vamos a hacer un poquitín así y un poco más abajo y así más o menos queda bastante bien. Lo podemos previsualizar en este lateral también para saber que todo está funcionando correctamente y los tamaños son correctos. Le damos a controlar, Rotate Scale y ahora sí que sí vamos a utilizar el objeto y vamos a modificar.
aplicarlo. Para ello necesitamos crear una zona interna de todo esto, pero vamos a utilizar primero nuestro modificador para cortar esta silueta. Seleccionamos la arista, la sacamos un poquitín hacia afuera y ahora con el control B activado lo que vamos a hacer es como una especie de bevel doble. De esta manera nos va a dar esta silueta bastante interesante. Ahora, una vez que tenemos hecho esto, vamos a darle control A, rotate scale y le añadimos un modificador de subdivisión, ¿de acuerdo? Tenemos ahora nuestro modificador de subdivisión. Vamos a añadir los loops necesarios para que quede bonito el libro y que no se vea extraño. Colocamos por aquí y aquí ahora mismo vemos que esto no tiene unas uniones correspondientes a la silueta que tenemos. Para ello vamos a hacer unos pequeños ajustes y seleccionamos este loop y este loop, le damos M at last y ahora este loop de aquí, o sea, esta arista de aquí, esta arista de aquí, las vamos a unir con J. Ahí está. Tenemos esa unión hecha y abajo vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos este y este, M at last, y seleccionamos esta arista de aquí, o sea, este vértice de aquí y este vértice de aquí, le damos a la J y los unimos. Ahora, una vez que tenemos hecho esto, vamos a entrar en modo caras y seleccionamos nuestras caras de por aquí, todas estas de aquí, y vamos a hacer las páginas interiores de nuestro libro. Tenemos esto seleccionado, le damos a la I para generar la silueta de dentro y ahora con el botón derecho Extrude Face Along Normals y lo introducimos un poquitín hacia adentro. Listo. Una vez hecho esto, entramos en modo edición de nuevo y añadimos los cortes necesarios para volver a generar estas formas, por así decirlo, para que se vean bien en cada una de las partes. Aquí se ve bien, aquí se ve bien y aquí se ve bien. En este lado sí es cierto que podemos arreglar esta geometría de aquí, pero como no se va a ver, no nos pasa nada porque ya tendríamos que dedicarle más tiempo a ver qué ha pasado aquí para arreglar. Que lo más seguro es que sea simplemente esta silueta que está un poco movida. Dejado el libro así, lo que vamos a hacer es dividirlo, duplicarlo, hacerlo un poquitín más grande en algunos puntos. Son libros bastante sencillitos, así que no nos tenemos que complicar demasiado con ellos. Ya te digo que los detalles que le quieras meter, los puedes meter cuando quieras, como quieras y los puedes hacer a tu gusto. Vamos a duplicar este, lo vamos a hacer un poco más pequeño también y lo vamos a colocar aquí y estas duplicamos y lo colocamos por aquí también. Aunque ahora mismo se ve asimétrico, estos libros también los puedes duplicar y poner por el suelo, por ejemplo, si lo quisiésemos, girándolos un poquito para darle un poco esa sensación de que no está todo exactamente igual y que podemos darle un poco de historia. Esto es lo que hace que realmente la escena gane un poco de sentido, ¿de acuerdo? Pues bien, tenemos esto y el detalle bastante sencillito. Ahora vamos a hacer otro detallito aquí arriba para no dejar esta zona tan vacía y ya lo tendríamos listo. Y ahora por último volvemos a seleccionar las columnas, volvemos a moverlas, las hacemos un poquitín más pequeñas y las giramos 90 grados, porque aquí voy a hacer como una especie de zona elevada que quiero que tenga rotar, escalar y quiero poner una especie de tablas por aquí de madera y poder poner algunas cosas extra que queramos. Voy a hacer esto un poquitín más alargado y un poquitín más estrecho y un poquitín más alargado de aquí, porque esto realmente son unos tablones de madera colocados en esta zona superior. Los movemos, podemos incluso rotarlos un poquitín, volvemos a mover las cosas y lo dejamos tal que así. Esto lo veríamos de esta manera. Aquí ahora mismo estoy viendo que son demasiado gruesos, entonces simplemente los voy a hacer un poquitín más finos. Ahí está, controlar, rotate scale. Y ahora voy a seleccionar esta geometría, le roto 90 grados para dejarlo como si fuese las patas de la escalera que las vamos a sacar hacia arriba, las hago más pequeñas y simplemente lo pongo un poquitín más gordito y un poquitín más alto. Lo coloco de esta manera, Shift D para duplicar esta geometría y ahora vuelvo a duplicarla y lo roto 90 grados. Esta la hacemos más pequeñita y mucho más estrecha porque van a ser como los escalones para subir. Estos que los tenemos ahora mismo un poco girados, no pasa nada, los vamos a retocar un poquitín ahí y ahora aplicamos y esto lo podríamos hacer con un array, pero como en este caso quiero no dejarlos exactamente iguales, sino que algunos que se han podido romper, quiero tener control total sobre todo esto. Ponemos por aquí y alguno de ellos como que se ha girado un poco más porque se ha tenido que, pues en algún momento alguien ha pisado demasiado fuerte y se ha podido romper. Seleccionamos todos los objetos y lo que vamos a hacer es simplemente rotar nuestra escalera y así tenemos ya a la vista, incluso lo podemos rotar de esta manera y parece como que está apoyada en la propia pared para que la gente pueda subir aquí arriba y seleccionar las cosas que hayan pues aquí arriba. Como no sabemos qué colocar ahí de momento, vamos a seleccionar unos cuantos libros, los duplicamos y los vamos a poner aquí arriba también porque alguien los ha podido dejar ahí o son una especie de libros secretos que estaban aquí. Y como estos no los quiero tener rotados aquí así, voy a dejar este por aquí. Ahí está, tenemos unos cuantos libros en esta zona. Perfecto, ya estaría. Con esto está todo preparado y listo para poder darle todo el detalle que quieras, aplicarle materiales, aplicarle diferentes iluminaciones y hacerle el render. Hasta aquí el tutorial simple y sencillo de cómo modelar en Blender de forma fácil, sencilla. Como ves, he reutilizado un montón de cosas para generar una escena isométrica bastante interesante. Por último, para el tema de las luces lo he hecho bastante sencillo para este tutorial, pero en otros vídeos veremos más a fondo el
iluminación y los materiales. En este caso solamente he añadido un par de luces a los laterales un poco más naranjas, en la parte de atrás una luz un poco más azulada para separarlo un poco del fondo, y después he añadido un par de luces en la parte inferior para darle ese tonito verdoso, como que abajo hay una zona de pociones o de veneno o alguna cosa por el estilo. Pero ya te digo que la iluminación y los materiales lo veremos en otros vídeos futuros. Y hasta aquí el tutorial de esta escena isométrica. Es bastante simple, bastante sencilla, pero creo que es una buena manera de introducirte en el modelado 3D en Blender. Espero que te haya gustado, apoya este vídeo y si vemos que hay mucho apoyo, muchos comentarios y os gusta realmente, haremos la segunda y tercera parte de iluminación, render y materiales para este tipo de escenas. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en futuros vídeos.